Inicio a preguntas y respuestas. Empezamos por aquí. Tenemos también de este lado, aquí por favor, y luego aquí. Y luego seguimos. Al cabo tenemos mucho tiempo hoy. Buenas noches, doctores. Blanca Valadez, de Grupo Milenio. Sobre el convenio que se firmó hoy la Secretaría de Salud con Pfizer, me gustaría si nos puede dar algunos detalles, creo que es importante también para la población. Se habla de 250,000 dosis. Preguntarle cuándo llegarían estas dosis a México y, por supuesto, pasarían por todo el control de lo que tiene que ver con el ingreso al país por parte de la COFEPRIS. Preguntarle si esos 20,000 millones de pesos que se informó en la mañana están relacionados directamente con la compra de esta vacuna o es un fondo mayor, tiene que incluir a otras vacunas. También preguntarle, estas 250,000 solamente alcanzaría para 150,000 personas, no, menos. Tengo entendido, sí, porque son 2 dosis, ¿no?, las que se están aplicando. Preguntarle, ustedes ya, de acuerdo a los estudios que se publicaron por Pfizer, ¿cuál es la inmunidad que se lograría con esta vacuna? Es decir, si va a ser una inmunidad parecida a la de la influenza, que cada año nos tenemos que vacunar, o va a ser un poquito más prolongada. Y también si ya tienen en pie otra vacuna que está solicitando su registro, tengo entendido que AstraZeneca, pero bueno, por favor, esas serían las preguntas, los detalles. Gracias. Claro, con mucho gusto. De hecho, como todos ya saben, dado que hubo una difusión importante a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud, nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, firmó hoy día, y esto es algo, digamos, programado, son fases que en su momento se tienen identificadas para todos los procesos de las prevacunas, que pronto serán vacunas ya viables, poder empezar a asegurar a través ya de convenios formales con las empresas farmacéuticas y, lógicamente, a través de sus registros internacionales, ya los pasos, digamos, preliminares a aquel último paso que tiene que ver con el tema de poder definir cuándo y en qué cantidad se recibe la vacuna. Tal y como se publicó a través de las redes de la Secretaría, este contrato que firma el secretario, documento, es ya por un alcance de 34.4 millones. Lógicamente, eso no quiere decir que el total de las vacunas, y esto aplica no solamente para la de Pfizer, sino para cualquier otro desarrollador de vacuna, el total de vacunas que en un momento se pueda comprometer va a tener una calendarización para efectos de sus entregas. Por eso, cuando se habla de estas primeras 250,000 dosis, se hablan precisamente de una primera entrega que potencialmente pudiera estar disponible lo antes posible. La fecha exacta todavía no la podemos, digamos, comunicar, porque la fecha exacta va a depender de cómo camine el cronograma de actividades que ha estado llevándose a cabo. Recordemos que la semana pasada se entregó ya el primer grupo de información a la COFEPRIS por parte de esta vacuna para que en su momento se pueda llevar a cabo lógicamente la revisión por los equipos técnicos correspondientes y en función de esta información puedan entonces empezar a definirse los siguientes pasos. ¿Qué me refiero con siguientes pasos? Recordemos que el grupo técnico especializado de vacuna que se conformó para implementar la política nacional de vacunación contra COVID-19 tiene ya varios meses trabajando. Este grupo prácticamente se integró hace 3 meses ante la expectativa de lo que en ese momento eran todas estas prevacunas. Una de sus principales actividades de este grupo es precisamente poder trabajar en definir cuáles serían los grupos que tendrían que recibir la vacuna en un primer momento y, por lo tanto, el orden en el cual estos grupos deben de vacunarse. Esto no podría ser definido sin conocer especificaciones ya más finales precisamente de la vacuna. La información que entrega, en este caso el fabricante, tiene ya muchos de estos elementos, son elementos que en este momento no se pueden todavía comentar en función de público porque se firman convenios de confidencialidad, no solo con Pfizer, esos convenios se firman con todos los desarrolladores de vacunas, porque a través de esos convenios de confidencialidad se puede tener acceso
a fondo a toda la información técnica del desarrollo y de las diferentes fases y ensayos clínicos que los fabricantes, productores de vacuna están llevando a cabo. Es un convenio de confidencialidad porque lógicamente cada una de estas empresas tiene diferentes métodos de desarrollo, utiliza procesos de investigación propios o definidos por protocolos de sus científicos, de sus investigadores. Si lo hacen del conocimiento de las secretarías de salud que en su momento comprometen adquisición de estas vacunas. Recordemos que ya hace aproximadamente 2 semanas y media, prácticamente 3, hubo la primera firma de documentos, se llevó a cabo de hecho en una mañanera con la presencia del presidente, en donde hubo compromiso con 4, digamos 3 fabricantes o 3 proveedores potenciales de vacuna y el componente de COVAX, ¿no?, que en su momento es la que nos va a dar acceso a través de las herramientas de la Organización Mundial de la Salud a todas las vacunas que en su momento puedan desarrollarse. Entonces, en siguientes pasos, y eso también va en la medida de cómo cada fabricante va avanzando y va pudiendo poner a disposición la información con sus los potenciales gobiernos y secretarías de salud interesados en la adquisición de la vacuna. Bueno, ya se llegó a un momento en donde se conoce mucha más información del desarrollo y de los resultados, que en este momento está analizando, empezó ya a analizar desde que Pfizer lo entregó de manera oficial por parte de este grupo de especialistas, y esa es la razón por la que tanto el día de ayer en la tarde el doctor Lupo López-Gatell como hoy en la mañana el señor presidente de la República dio a conocer de que la próxima semana, expectativa más o menos el día martes, muy probablemente en el Pulso de la Salud, se podrá ya presentar el documento oficial que integra todas estas definiciones, todas estas acciones, y que además van a estar muy dirigido a cómo va a iniciar, ni bien se tenga la vacuna, en la medida que vayan avanzando los diferentes procesos. Como bien comentaba, uno de ellos y muy importante es que cuando se tenga la vacuna en físico, es decir, esta deberá transcurrir por los diferentes procesos de validación que hace COFEPRIS, los cuales lógicamente están enfocados y previamente ya informados con todos estos datos que se conocen y que se pretende tengan, pues lógicamente, una velocidad concordante con la emergencia sanitaria, pero sin perder para nada el riguroso proceso técnico que se debe de llevar para asegurar que la vacuna es segura, que la vacuna es eficaz y que en su momento puede permitir. Sí. 2 precisiones. Por las características de la vacuna se necesita una red de ultracongelación. Lo que quiero saber es si van a van a comprar el equipo o lo van a ubicar de manera logística en un lugar para empezar a aplicar las dosis a un grupo determinado. Eso yo creo que sí nos los podría compartir a nosotros. Y también estaba escuchando que ya hay una preocupación de la gente por un mercado clandestino de vacunas. No sé si van a hacer algún tipo de actividad. Y lo que dijo hoy la OPS, que finalmente qué bueno que se dieron estos registros, pero las vacunas en realidad no van a estar disponibles para todo el mundo, las dosis van a ser muy limitadas y no todos los países van a tener acceso y a la inmunización que se requiere. Entonces, si nos puede hacer esas puntualizaciones, por favor. Correcto. Sí, el tema precisamente de la logística para tanto la distribución como la aplicación final de la vacuna en el contexto de esta vacuna que es Pfizer, en la cual sabemos que necesita de una red de ultracongelación, por lo menos al inicio y en buena parte de la distribución, está siendo precisamente analizada en función de lo que la misma empresa está proponiendo con herramientas y con insumos que pudieran favorecer esta distribución y a la par integrando aquella capacidad que en este momento se pudiera tener ya en el territorio nacional. En la medida que este análisis termine, tanto de la unión de estos 2 insumos de información, es que este equipo técnico podrá entonces finalmente decir en qué regiones del país o en qué áreas del país o en qué finalmente grupos, ¿no?,
juntando el tema de logística, pero también juntando el tema de análisis precisamente de los grupos de riesgo, podrá finalmente la vacuna aplicarse y llegar. Esto va a ser un componente de información que precisamente se va a presentar el próximo martes. En relación a que la vacuna pueda en su momento generar un mercado negro, hemos estado viendo medios de comunicación en donde esto se ve como un riesgo potencial a futuro. Lógicamente esto puede suceder, sucede con medicamentos altamente especializados, ha sucedido con las mismas vacunas, por ejemplo, contra influenza. Aquí en su momento el llamado muy importante será precisamente para la población, porque la aplicación de esta vacuna, recordemos que va a ser gratuita para la población. La población no va a tener que pagar por esta vacuna, ¿no? Por lo tanto, la aplicación de la misma será en el medio institucional. Y cuando una persona pueda demandar la vacuna o sea convocada a demandar la vacuna, será desde una institución que forma parte del Sistema Nacional de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, las Secretarías de Salud en las entidades federativas, el ISSSTE, PEMES, etcétera, es decir, instituciones del Sistema Nacional de Salud, y entonces eso nos tiene que llevar directamente al hecho de que las personas no deberán dejarse ser engañadas por un tercero o por alguien ajeno a la medicina institucional que pueda ofrecer alguna vacuna, más allá de que en algún futuro, y como sucede con todas las vacunas, lógicamente las farmacéuticas y empresas que producen y distribuyen la vacuna lo puedan hacer también en el medio privado. Sin embargo, esto será oportunamente alertado a la población para que ellos conozcan las marcas, conozcan en su momento cuál es la vacuna autorizada por COFEPRIS para tales efectos y que pues no se vaya a generar esta situación. Un componente muy importante también para evitar esto es que esta Política Nacional de Vacunación para efectos de COVID-19 va a integrar un componente completo en relación a la comunicación social, a la población, que además de integrar este aspecto de cómo no dejarse engañar para la aplicación de una vacuna apócrifa, una vacuna adulterada, una vacuna no oficial y todo lo que tiene que ver con estas medidas de seguridad, va también a integrar mucha de la información que deben de conocer en relación a la vacuna en sí, ¿no? Como toda vacuna, incluida la que en este momento se está aplicando en todo el territorio nacional, que es la de influenza, puede tener ciertos efectos secundarios que son propios de la vacuna, que normalmente son locales, es decir, en el lugar de la aplicación, son temporales, se reducen o eliminan en las primeras 24, 48 horas. Entonces también es importante informar y que la población sepa cuáles pueden ser estos signos o síntomas productos de la vacunación y ellos estén atentos y que no se malinterpreten como en su momento reacciones de otra índole a la vacuna. Se va a dar a conocer precisamente toda la logística a través de la cual la vacuna va a estar disponible para los grupos que se vayan seleccionando y que además tengan un orden en la aplicación. Ya se ha comentado que, por ejemplo, el personal de salud de seguro será de los primeros grupos que en su momento estén integrados, pero eso no descarta para nada que también otros grupos en su momento puedan iniciar con la vacunación. Recordemos que estamos ante un escenario en donde tenemos la potencial llegada lo antes posible de una primera vacuna, pero tenemos ya en su momento en vista 2 vacunas más, AstraZeneca y CanSino. Ustedes saben que son vacunas que también están en este proceso, que en su momento podrían manejar también fechas cercanas, no las tenemos en este momento, y ni bien esté disponible las vacunas a través de la iniciativa COVAX, también llegarán todas estas dosis. Entonces todo este conjunto y adquisición de vacunas son las que le darán sustento y permitirán la implementación de esta Política Nacional de Vacunación que la próxima semana estarán dando a conocer. Bueno, el acceso limitado lógicamente tiene que estar, la OPS lo comenta en función de la población mundial y aplica igualmente para cada país. Acceso limitado se refiere a que más allá de que las vacunas ya empiecen a evidenciar todos sus niveles de eficacia, seguridad, empiecen a tener sus autorizaciones por los organismos internacionales y por los organismos locales, viene todavía una fase de producción.
una fase de producción en la cual la vacuna puede escalar a millones de dosis que en su momento permiten la disponibilidad para todos los grupos. Cada país está haciendo su análisis, como el que acabamos de comentar, para definir las cantidades de personas que en su momento deben de recibir la vacuna, pero más allá que en un momento se plantee y que se dé el acceso universal a la vacuna, que es algo planteado precisamente para México, se tiene que definir el orden en el cual, en función de cómo va llegando la vacuna, de cuántas dosis van en su momento llegando al país, cuáles son los grupos que deben de iniciar primeramente a recibir esas dosis, más allá de que en la expectativa se pueda cubrir a un grupo mayor. Entonces, cuando la OPS hace ese comentario, lo hace precisamente basado en el hecho de que en la medida que las farmacéuticas puedan incrementar su producción, y que de seguro esto va a ocurrir en los primeros meses del 2021, entonces es recién cuando se tendría la expectativa de que existan la suficiente cantidad de dosis como para poder empezar a cubrir a más y más y más población. ¿Sí? ¿Cómo no? Habíamos dado la palabra de este lado y luego veníamos para acá. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctora Lomía, me gustaría conocer en el caso de la vacuna de Moderna, he leído algunas investigaciones en donde dice que la vacuna puede servir para dos efectos, para la inmunidad y también para atender a los pacientes graves. Mi pregunta es, ¿esta vacuna tendrá una doble función? ¿Qué se conoce al respecto? Y mi segunda pregunta, en el caso de la vacuna de Pfizer, también se habla mucho de que este virus mensajero pudiera de alguna manera alterar el ADN o la estructura molecular del ser humano, y mucha gente está temiendo, sobre todo los grupos antivacunas y haciendo campañas en contra de la vacunación. ¿Qué tan cierto es esta información? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto respondo, de hecho, uniendo un poco las dos preguntas. Las propiedades específicas de cada vacuna, precisamente en relación a su inmunogenicidad y en qué grupos y en qué momentos, es mucha de la información que no solo México, sino a nivel mundial, pues todos los países estamos esperando conocer a fondo. Lo que se ha tenido hasta el momento han sido publicaciones en redes sociales, notas de prensa o algunos comunicados que las diferentes farmacéuticas que están en este momento produciendo la vacuna pues han emitido. Algunas han hablado de en su momento eficacias del arriba del 90%, ¿no?, que se traduce a la vez un poco en protección poblacional. Sin embargo, volvemos al comentario anterior, es información preliminar, es información todavía que está en un marco informal, a pesar de que lo está dando a conocer el mismo fabricante de la vacuna. Esta información todavía no la podemos tomar como tal y en su caso trabajar un programa o un proyecto con esa información, porque no es información que en su momento ha sido validada por las instancias internacionales o por las mismas instancias que cada uno de los gobiernos tiene. Hasta que se cuente con toda la información y sobre todo los resultados finales de los ensayos 3, en donde la mayoría de las vacunas están terminando o están por terminar, por lo menos estas 5 o 6 que en su momento se tienen identificadas. Entonces, en base a esa información y en base un poco también a la correlación de estos organismos internacionales, la misma Organización Mundial de la Salud tendrá un papel importante y preponderante en el análisis a través de sus equipos técnicos y especializados en diferentes países, o haciendo también, echando mano a estos organismos reconocidos por no solo la OMS, sino por muchos países como los tenemos en la Unión Europea, como los tenemos en Estados Unidos, que en su momento revisen la información que las empresas están produciendo, están dando a conocer, para que entonces ahora sí, sabiendo exactamente cómo funciona, en qué grupos, en qué dosis, todo el tema a fondo, entonces en un momento se pueda definir y decir si la vacuna sirve para proteger de la infección, o en este caso del contagio de la infección, o no protege esta parte o este tramo de la enfermedad de la historia natural,
pero a lo mejor sí protege la enfermedad, o sea, no evita que me contagie o que me infecte, pero a lo mejor y la vacuna sí evita que me enferme. O no evita que me enferme, como por ejemplo el caso de la vacuna contra influenza, que a pesar de que tenga la vacuna, me haya colocado la vacuna, me puede dar influenza, sí, me puedo enfermar de influenza, pero a lo mejor la vacuna evita los signos y síntomas graves o evita la gravedad de la enfermedad, dado que genera una respuesta inmunológica previa que permite al sistema inmunológico estar atento, deja que se produzcan signos y síntomas y por lo tanto me enferme, pero dado que el sistema inmune está más listo que si no me hubiera vacunado, entonces contrarresta la enfermedad, contrarresta el virus y en su momento no deja que me agrave. Y si no deja que me agrave, entonces de seguro va a evitar que muera a consecuencia de la enfermedad. Entonces todos estos pasos, o sea, para que realmente la vacuna va a ser útil y va a ser no solamente eficaz, o sea, lograr lo que dice que va a lograr, sino también ser eficiente, es decir, que logre esto, pero en campo, o sea, que lo logre en la persona, en su comunidad, en el lugar en donde se le aplica la vacunación. En la medida de que se tenga toda esa información, entonces es que se podrá precisamente definir los grupos y decir, dado que esta vacuna me protege de la enfermedad, entonces puedo aplicarla a todo este número de personas porque mi objetivo es prevenir. Dado que la vacuna en su momento diga solamente protege contra los casos graves y por lo tanto todas las defunciones, bueno, eso me llevará entonces sí a priorizar precisamente grupos de riesgo, que es donde no quiero que suceda un agravamiento y posteriormente una defunción. Entonces, cuando se tenga toda esta información, que para efectos precisamente de esta primera vacuna, que es la que potencialmente está prácticamente ya a puertas, que es la de Pfizer, se tiene con mayor profundidad, es lo que precisamente están trabajando en estos días este grupo técnico para dejarlo plasmado y definido en esta política nacional y darla a conocer, y antes que llegue podamos ya todos como sociedad tener toda la información de cuál será la utilidad, la eficacia, la efectividad, y en su momento, en base a eso, entonces cómo vamos a otorgar la vacuna y cómo se va a dar la logística de la aplicación. Exactamente, ahorita se puede avanzar con esta vacuna porque es la primera que ha presentado su información, digamos, más completa, o ya para efectos de solicitar inclusive un permiso por parte de la COFEPRIS para su distribución y aplicación, pero en la medida que las otras prevacunas también empiecen a presentar su información, entonces podremos tener cada vez acceso a más y más datos que nos permitan definir para cada una de las vacunas cuál deberá ser la logística y la implementación de la misma. ¿Sí? Muy bien. Venimos para este lado, luego este lado y luego regresamos para allá. Gracias. Sí, buenas noches, doctora Lomía. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, con esta firma que hizo el secretario del COSER, hablamos que ya es cuestión nada más de días para que COFEPRIS pues dé la autorización necesaria, porque bueno, quiero pensar que no habría choque de que se firma, se acepta, etcétera, y de pronto COFEPRIS pues detenga el trámite por X o Y situación. O sea, si hay, llamémosle, esa coordinación. Y como ahorita han mencionado que el primer paquete sería para personal médico y grupos vulnerables, que se ha dicho que son adultos mayores y cuestiones por de esa forma, ¿cuál será la cuestión para pues la gente que se siga infectando, que llega a un hospital y exija la vacuna? Y a lo mejor son personas de entre 30 a 40 años que no están en los grupos vulnerables, pero están contagiados, y en ese momento no caer, llamémosle, en problemas o hasta en caos, que haya gente y con sus consabidas familias pues en un hospital exigiendo que a sus pacientes pues los empiecen a vacunar. Como usted comentó, quizá la vacuna sea preventiva o algo así, pero sabemos que se van a presentar esos hechos. Cuando esto empezó, recordará que hubo incidentes en los hospitales cuando llegaban los enfermos y todo esto. ¿Cómo evitar que esto ahora se presente? Porque gente va a decir, no, pues qué más da que vaya al hospital si ya hay una vacuna. O sea, ¿cómo hacer que la gente tome con calma estos anuncios y no vea que esto ya terminó? Gracias. Correcto, y muchas gracias por la pregunta, porque justo nos permite tocar varios puntos. El primero es, insistimos, en función de lo que acabamos de comentar,
todavía hasta la próxima semana que se presente ya de fondo y bien definida la logística, en este momento todavía no es bueno generar ninguna expectativa. De hecho, decir que la vacuna podría estar en las unidades médicas o en los hospitales, como para que las personas pudieran ir a demandarla, no es correcto, porque esta logística todavía no está definida. Va a depender precisamente de los grupos de riesgo y prioritarios que en su momento se tengan que puntualizar. Esto lo hará el equipo técnico que está trabajando. En base a esta información, entonces se va a dar a conocer cuál va a ser esta logística de distribución para la vacuna. Por lo tanto, no hay una expectativa de que en el corto plazo la vacuna pueda estar físicamente presente o disponible en todas las unidades del país. Esto no es así, pero lo vamos a saber en su momento, y por eso comentaba la importancia de esta campaña de comunicación que se va a tener con la población para ser lo suficientemente claros y explicarles el porqué de la priorización, por qué debe haber grupos que en su momento deben primero de recibir la vacuna, la importancia y el sustento de por qué llevar a cabo esta actividad. Cuando estos grupos se definan, entonces a su vez se va a definir los lugares y el modelo a través del cual estos grupos van a poder acceder a la vacuna, y entonces esto lógicamente se va a comunicar. Si bien es cierto, hay una expectativa que en su momento pudiera colocar la vacuna en el mes de diciembre, como ya se ha comunicado previamente a finales de diciembre, que estas expectativas se cumplan va a depender de que se cumplan cada uno de los pasos previos que se tienen que dar para finalmente poder llegar a esta fecha de disponibilidad. Uno de ellos, y a través de esto también respondo a la otra pregunta, es toda esta evaluación que precisamente tiene que hacer COFEPRIS. Una ventaja es que COFEPRIS ya tiene acceso y ya tiene en sus manos mucha de la información bibliográfica y de los resultados que esta vacuna o esta primera vacuna ha obtenido. Esto ya está siendo valorado, pero eso es un proceso previo. Recordemos que cuando en su momento la vacuna llegue físicamente al país, estos lotes de vacuna también serán sometidos a otros protocolos de revisión y validación que van sobre todo enfocados al tema de la seguridad, inocuidad de la vacuna, que ya los tiene también identificados COFEPRIS y que de seguro lógicamente enfocará su actividad de esos días a este procedimiento para culminar esos pasos en lo que será la calendarización de cuándo tener estas actividades. Para efectos de que la COFEPRIS está completamente comprometida como parte de la Secretaría de Salud a que todos estos pasos se lleven a cabo sin perder, decíamos, y esto es muy importante recalcarlo, sin perder la rigurosidad y los protocolos técnicos de revisión, porque finalmente es responsabilidad también asegurar de que la vacuna es segura para su aplicación y que en su momento no va a generar un daño colateral o un daño secundario tratando de prevenir otra enfermedad. Esto es muy importante. Lógicamente estos pasos también ya fueron revisados previamente por los fabricantes y por algunas otras entidades, pero es entonces integrar, revisar toda esta información. Pero sí, definitivamente la COFEPRIS está 100% comprometida, está 100% dedicada desde ya, no solamente a la revisión bibliográfica de la información que ya tiene en estos momentos, sino que en su momento, cuando físicamente se tenga la vacuna, se llevarán a cabo rápidamente todos estos procedimientos, ¿no? Como tal. Por favor. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola y la pregunta sería sobre qué tanto se ha extendido todo el programa de atención comunitaria y atención primaria para la salud, porque una de las cosas que puede pasar con la vacuna es que aunque se dedique, digamos, a grupos con comorbilidades y grupos de riesgo, se privilegien las zonas urbanas. Y sería importante encontrar un mecanismo para que no haya discriminación, digamos.
en la distribución de las vacunas hacia las zonas más alejadas, porque si se hace una convocatoria, por ejemplo, de acude a vacunarte, etcétera, hay lugares donde es difícil que la convocatoria llegue, es más fácil que llegue una brigada de vacunación. Entonces, si todos estos elementos se van a llevar en cuenta, ya que también con la pandemia ha avanzado el proceso de atención comunitaria y atención primaria para la salud. Gracias. Correcto. Qué bueno que también tocan este punto en la pregunta, porque efectivamente esto es uno de los componentes que está siendo también analizado e integrado en la valoración que el equipo técnico está teniendo y de seguro va a ser parte de la política nacional que se va a presentar la próxima semana. Porque aquí lo importante y el reto también para el sistema de salud es poder asegurar el acceso a la vacuna de todos aquellos grupos que sean definidos como que deben de acceder a la misma, ¿sí? Y en función de la priorización y por lo tanto del orden en el cual estos grupos deban de acceder a la vacuna, la logística deberá contemplar que estos grupos sean atendidos y que tengan asegurado el acceso independientemente en donde se encuentren en el territorio nacional. Y entonces, claro que la logística va a contemplar tanto el acceso cercano que pudiera tener la población urbana a alguno de los principales puntos de distribución, como un acceso con mayores retos que actualmente se tienen. Es decir, esto tampoco no sería nuevo para efectos de la vacuna de COVID-19. Estos retos los tiene el Programa Nacional de Vacunación año con año, no solamente con vacuna contra influenza, sino también con todas las demás vacunas. Recordemos que hay vacunas que deben de cubrir al 100% de la población infantil, o esa es la meta que se plantea en cada año, y esto significa poder llegar a cada niño en la edad correspondiente que requiere la vacuna en cada lugar del territorio nacional, y para ello se implementan toda una serie de estrategias que van desde lógicamente los centros de salud urbanos, pero que integran a los centros de salud rurales, que integran a las brigadas de vacunación. Las brigadas de vacunación utilizan la vía aérea, la vía marítima, la vía terrestre en todas sus diferentes expresiones. Un reconocimiento, por cierto, a todas las compañeras y compañeros que se dedican al Programa Nacional de Vacunación, porque el esfuerzo que ellos hacen todos los días para poder llegar y cubrir, lograr las metas que se traducen en coberturas de vacunación para la población en el día a día, es un esfuerzo constante, porque partimos desde precisamente un centro de salud o un puesto de vacunación que puede estar en una gran ciudad y en donde yo simple y llanamente con tomar un taxi o el metro o un autobús puedo llegar y en menos de 2 horas haber recibido la vacuna, a lugares en donde el personal de salud y el personal de vacunación se tiene que desplazar primero en vehículos, luego a veces inclusive en animales de carga, a veces tienen que usar canoas o botes, pero lo hacen. Ahí está la evidencia, ahí están las fotos, ahí está el Programa Nacional de Vacunación, que en el día a día lo hace porque tiene que llegar a ese lugar, a ese punto más alejado, a ese punto más recóndito para poder llevar la vacunación. Bajo ese mismo contexto, cuando se defina los grupos que deben de recibir esta nueva vacuna de COVID-19, por supuesto que el compromiso del Programa Nacional de Vacunación, pero además asistido por capacidades del gobierno que en su momento se ponen a disposición para que esto se logre, se implementarán y tendrán que asegurar que llegue a todos lados. Nunca, ni para esta vacuna ni para otras, debe de haber discriminación. La vacuna debe de llegar en función de lo definido a todas las personas que lo requieren y parte precisamente desde este principio de gratuidad de la misma, lo cual le da el principal componente de accesibilidad para que todos lo puedan recibir. Pero además, la logística que se va a implementar contribuirá a que esta accesibilidad y esta no discriminación siempre se pueda lograr. ¿Sí? Muy bien. Por favor. Sí, gracias, doctora Lomía. Mi pregunta es,
Todavía no, Demián Duarte, Sonora Power, Lobos FM, Hermosillo. Mi pregunta, todavía no llega ni una sola vacuna, por lo menos no en esta situación, porque obviamente hubo un periodo de pruebas de distintas vacunas, y ya empezó la infodemia, es decir, hay gente en los medios de comunicación, pero también en algunos de los partidos de oposición, manifestándose en contra de la vacuna, que todavía no está aquí. Muchas personas que tienen la responsabilidad de hablar frente al micrófono, o peor incluso frente a las cámaras, pues ya están diciendo que la vacuna de Pfizer genera desconfianza, que el gobierno no tiene la capacidad de mantenerla congelada, una serie de situaciones que incluso se van a distribuir vacunas falsas y cuánta cosa. Mi pregunta, yo sé que no se puede meter en el ámbito político, mi pregunta en específico, ¿cuál es el llamado que usted en la parte científica les hace a los comunicadores que, a mi parecer, irresponsablemente pues están sembrando el pánico, cuando no, pues incluso pues esta paranoia que parece la constante desde que arrancó esta situación de la pandemia? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque precisamente nos permite pues comentar datos importantes y puntos importantes. Recordemos que la política en general de comunicación del gobierno que hemos tenido desde que inició la epidemia de COVID-19 en México ha sido una política de transparencia total, ¿sí? La transparencia total precisamente tiene que ver con que toda la información que se tenga, que se conozca, sea del conocimiento público. Ese ha sido uno de los principales fundamentos para llegar, por ejemplo, a lo que comentábamos al principio, la publicación de datos abiertos, que todos los días estemos actualizando la estadística, sean malas, sean buenas noticias. Siempre lo importante ha sido comunicarla a la población. En el tema de la vacuna, la expectativa es una buena noticia, porque sabemos que es un elemento de prevención que en su momento va a contribuir definitivamente en el tiempo a terminar de mitigar y controlar la epidemia de COVID. Esa es al menos la expectativa que tenemos no solo en México, sino en el mundo y todos los organismos de salud. Para eso se diseñan, para eso se producen las vacunas. Por lo tanto, lo primero que puedo decir es que la población tenga toda la confianza que hasta el momento se ha dado a través de las diferentes conferencias y los diferentes medios a través de lo cual la Secretaría ha comunicado la información, de que toda la información que se tenga en relación a la vacuna se va a dar a conocer. Todos estos procesos de validación, de revisión, todo lo que se encuentre va a ser del conocimiento. Se realizan precisamente para poder brindar seguridad en la aplicación. Ya decíamos, no basta, aunque es una parte, un camino importante de una vacuna, poder demostrar la eficacia y poder demostrar que genera la inmunidad para la cual fue diseñada y posteriormente creada. Sí, eso es una parte importante, porque si eso no lo tiene, entonces no es útil, ¿verdad? Pero a esto viene un complemento que es precisamente el de seguridad. Y el de seguridad tiene que ver no solo con una evaluación previa de la vacuna y de sus características y de que por lo tanto está lista para ser aplicada a una persona, sino también tiene que ver con todos estos procesos que están incluidos en los temas de farmacovigilancia y específicamente en el tema de vacunas, de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, que es un sistema de vigilancia que tiene ya muchos años y que ahora va a tener un componente específico para el tema de vacuna contra COVID-19. Y entonces estos sistemas, además de que ya pasó todo un proceso de evaluación de seguridad de la vacuna, van a estar monitoreando en el día a día, en las unidades que en su momento la apliquen, en la población que reciba esta vacuna, van a estar también monitoreando, como lo hacen con todas las demás vacunas. No es algo exclusivo o específico o porque esta vacuna represente algo diferente en función de farmacovigilancia. Van a estar monitoreando esto y en su momento pues emitiendo alertamientos o información que pudiera llevar a modificaciones, digamos, en el seguimiento de la vacuna. Pero es importante comentar que de la información que se tiene hasta el momento, y esto estamos hablando lógicamente de aquella que sale de las fases 1, de las fases 2, mucho de las fases 3 todavía no las tenemos, pero por lo menos de esas primeras dos fases en donde también la seguridad es importante, pues de manera general no ha develado grandes problemas con las vacunas que se han estado desarrollando, en este caso las prevacunas. Entonces, el llamado también tiene que ver con la población a que por favor ellos estén atentos a la información oficial.
que en su momento presten oídos y le den atención a los comunicados que de manera oficial emita tanto la Secretaría de Salud Federal, a través igual y de su programa de vacunación, la información que los diferentes servicios de salud estatales de seguro también van a estar compartiendo y promoviendo con la población. Decíamos, va a haber específicamente todo un programa de comunicación para efectos de vacuna COVID-19. Por favor, atendamos a todo lo que a través de este programa y de estas vías oficiales se comunique, estemos atentos a los pronunciamientos de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, su subsidiaria la Organización Panamericana de la Salud, y entonces estemos siempre monitoreando y recibiendo esta información oficial, porque como bien comentas, mucha de la información que se comenta a través de redes sociales o de fuentes no oficiales, pues muchas veces están solamente basadas en supuestos o están basadas en su momento en lo que se escuchó en algún lado o en alguna nota periodística que a lo mejor no tenga la rigurosidad correspondiente para su publicación. Entonces es importante estemos atentos a la comunicación oficial. Es que el punto es que pues esta gente parece que no está conforme nunca, ¿no? Antes era pues que no hay vacuna, era la queja, ¿no? Ahora que parece que va a haber vacuna, pues ahora la queja es que va a haber vacuna. Mi pregunta o mi petición específica es si puede dirigir en su caso pues un mensaje sobre todo a las gentes que están en los medios de comunicación y que parece que en lugar de informar están dedicados a desinformar a la población a este respecto. Claro, con mucho gusto y atendiendo a la solicitud, de hecho comentar que para efectos de la comunicación social, la comunicación de riesgos, se va a estar implementando a través de esta conferencia vespertina toda una temática relacionada a la vacuna, que precisamente va a partir desde los hechos de qué es una vacuna, para qué sirve, cuáles son los diferentes tipos o en su momento desarrollos de vacunas que ha habido, cómo las vacunas han contribuido en un momento determinado al control de diferentes enfermedades, inclusive en algún caso específico a su erradicación, la seguridad que las mismas han demostrado en el transcurso del tiempo, y toda esta información se va a estar brindando a través principalmente de las conferencias vespertinas, como las que estamos teniendo hoy. Va a estar siendo puesta a disposición de los diferentes medios de comunicación a través de comunicados, boletines, informes técnicos que ustedes puedan utilizar. Entonces, lógicamente, la petición sería que para efectos de la información oficial nacional van ustedes a contar con todos estos productos y estos insumos de información para que a su vez puedan contribuir a informar a la población. Estos espacios van a seguir abiertos en los horarios correspondientes, por lo tanto ustedes van a poder realizar todas las preguntas que sean necesarias y que consideren de utilidad para la población. Eso no deja también, decíamos, de que ustedes en su trabajo periodístico o la población también de manera directa puede estar consultando los medios internacionales, eso sí, oficiales o que tengan en su momento la credibilidad, y entonces que todos pues juntos, ¿no?, gobierno, medios de comunicación y población, podamos contribuir y lograr una productos informativos y acceso a información oficial, veraz, y que en su momento realmente contribuya a lo que va a ser la campaña de vacunación de COVID-19, y que entonces todas las personas que estén integradas en estos grupos puedan sin ningún riesgo y sin ninguna predisposición o problemática acceder libremente a la vacuna y recibir los beneficios que en su momento esta les va a aportar. Entonces, vamos a, digamos que un punto de partida importante va a ser precisamente la próxima semana conocer esta política nacional de vacunación, que va a integrar todos los componentes que en este momento se están preguntando y que algunos van a estar listos y disponibles o avanzados la próxima semana. Algunos estarán integrando todavía en semanas previas, de seguro más cerca cuando se reciban las vacunas en físico, y información definitivamente pues mucho más importante y relevante cuando estemos a punto de iniciar con los primeros grupos que en su momento se vayan a definir. Entonces es una tarea, yo creo que de todos, y todos podemos conjuntamente contribuir a que esto suceda. Por favor.
Gracias, buenas noches, doctores. Buenas noches. Arturo Pavón para el Chapucero Network, redes digitales. Bueno, la pregunta va en el sentido de que respetando el protocolo de sigilosidad en cuanto a los fabricantes, ¿qué nos puede decir usted acerca de la vacuna rusa que supuestamente también estaba ya próxima para poderse experimentar, fabricar aquí en México? Cómo no, con mucho gusto. La vacuna Sputnik 5, que es la que ha desarrollado la Federación Rusa, es una vacuna de la cual mucha o casi toda su información la hemos precisamente obtenido a través de publicaciones que el país ha realizado, en este caso el Instituto Gamaleya, que es el que en su momento ha desarrollado y puesto en marcha esta vacuna. Y ha sido, lógicamente, información, digamos, que se ha emitido de manera unilateral por parte de ellos. No tenemos o no se cuenta en este momento todavía con un posicionamiento que a su vez surja de una evaluación de, por ejemplo, nuestro organismo internacional en salud, que es la OMS, o el organismo regional al cual pertenece este país. En su momento ellos también han compartido, digamos, información general de los aspectos de su vacuna, pero hasta donde por lo menos tenemos nosotros conocimiento, la misma no ha sido sometida, o si ha sido sometida, no ha terminado, y por lo tanto disponemos de una publicación oficial de una contraparte internacional, técnica y reconocida, que en su momento haya realizado la revisión y la valoración de esta vacuna y que en su momento pues pueda poner a disposición de todos los países la composición y en su momento los diferentes elementos que hemos mencionado de seguridad, de eficacia, de inocuidad, etcétera, de esta vacuna. Son datos que no tenemos. Lógicamente esperaríamos que en su momento, como lo están haciendo otros desarrolladores de vacunas en el mundo, pues bueno, esta información finalmente sea puesta a disposición al menos de la Organización Mundial de la Salud, que en su momento esta vacuna pudiera alcanzar inclusive la plataforma COVAX, que es a través de la cual se va a tener acceso a todas las vacunas que en su momento se lleguen a generar, desde las primeras y más oportunas hasta las que demoren inclusive un poco más en salir, y esperaríamos que a través de este mecanismo pudiéramos tener un poco más de información. Pero básicamente eso es lo que tendríamos del conocimiento hasta el momento de la vacuna Sputnik 5. ¿Cómo no? Si hubiera alguna otra pregunta, por favor. Testimonios de pacientes que superaron el COVID señalan que, aparte de las secuelas que ustedes amablemente nos han señalado que quedan, es que han pasado 4, 5, hasta 6 meses y el sentido del gusto no lo recuperan. ¿Es cierto esto o es apenas son casos que se pueden dar en algunos pacientes? Hay bibliografía que sí lo ha registrado, así como estos testimonios que en su momento los hemos visto, de hecho, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, e inclusive ya hay ciertos estudios que han enfocado un poco a buscar las causas, y esto tiene que ver precisamente, recordemos que estamos ante un microorganismo, que en este caso es un virus, que su puerta de entrada hacia las vías respiratorias son precisamente la boca, la nariz y los ojos. En la boca se encuentra la lengua, y en la lengua se encuentran las papilas gustatorias. En la nariz, que una de sus principales funciones es precisamente la respiración y poder interiorizar el aire hacia nuestros pulmones, por ese mecanismo también tiene lo que es el sentido del olfato a través de todo un mecanismo neuronal conectado con el cerebro que nos permite en su momento identificar todas estas partículas que generan diferentes matices o sensaciones de olores. Cuando tenemos una infección de un microorganismo, en este caso un virus, SARS-CoV-2, hay un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio en su momento puede afectar, o sea, llega a inflamar diferentes elementos, diferentes células, diferentes órganos que están en toda la trayectoria
que el virus infecta, desde las vías de entrada hasta lo que hemos comentado, que es una de las principales complicaciones, que son las neumonías, que además en su momento causan o afectan al intercambio gaseoso y por lo tanto pues todas estas digamos efectos graves secundarios que en su momento pueden inclusive llegar hasta la muerte de una persona. Pero hablando de esta entrada, efectivamente estos elementos que acabo de identificar pueden inflamarse, esa inflamación puede llegar a dañarlos y recordemos que mientras más especializado o altamente especializada esté una célula en su función, como en este caso es percibir los sabores o percibir el olfato, puede tardar más tiempo en recuperarse. No son como las células de la piel que día con día se están descamando y rápidamente las estoy recuperando, digamos que no son altamente especializadas, pero cuando tengo células altamente especializadas y que además su función está directamente relacionada con zonas del cerebro, la recuperación toma más tiempo. Entonces, cuando hay este tipo de afectación, efectivamente puede tomar más tiempo recobrar estas funciones, pero por lo menos hasta el momento de lo que se ha estado evidenciando en la bibliografía internacional, se han llegado a recuperar. Vamos a ver en su momento qué tanta puede ser la magnitud de este tipo de afectaciones, qué tanto podrían demorar en su momento recuperarse, o de la información que posteriormente se tenga ya de investigaciones dirigidas a este punto, a lo mejor qué grupos de personas pudieran ser los que estén más expuestos o con mayor riesgo de tener este tipo de manifestaciones, pero sí se pueden dar. Bien, pues muchas gracias a todos, son las 8 de la noche y 1 minuto, terminamos por el día de hoy esta conferencia vespertina y pues esperamos vernos mañana nuevamente. Muchas gracias.